resolverlo vía simplex tiene que ser siempre puesto como un mínimo, donde tenemos por un lado la expresión del mínimo, es decir, una constante c por una variable x, la suma del coeficiente que acompaña, o el costo que acompaña a la variable, de C1 hasta Cn, y sujeto a B sub m restricciones, cada una con algún recurso que hay que establecer. Si se fijan, las restricciones son unas igualdades y todas las variables son mayores que c. Y n es menor que n, es decir, tengo menos restricciones o la misma cantidad de restricciones que variables, nunca más restricciones en términos de los recursos que las variables. Entonces esto se puede gráficamente o algebraicamente expresar como inicial como la transpuesta de los c multiplicado por las variables x sujeta a la matriz A multiplicado por las variables con una serie de recursos de tipo B, y ambas con x mayor que c. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando tenemos un problema estándar o un problema que no está expresado en su forma estándar, que es con mínimos, y tenemos máximos, tal que hay que calcular el máximo de 9u más 2b más 5z sujeto a 4u más 3b más 6z menor o igual a 50, u más 2b más 3z mayor o igual a 8, 2u menos 4b más z igual a 5, con u, con b, con u con b mayor que 0, pero con z que pertenece a los números reales. Bueno, en ese caso, nosotros podemos transformar este problema a su forma equivalente. Lo primero, siempre es posible llevar un problema de maximización a uno de minimización, usando para ello la siguiente igualdad, en que si tenemos una función x, f de x, que es la función de objetivo a maximizar, nosotros podemos entender que existe un x óptimo tal que f de x óptimo va a ser mayor o igual a f de x, y ahí tenemos una solución factible, y el negativo de esa función, o sea menos f de x, va a ser menor o igual a menos f de x, uno en el óptimo y el otro en el no. Por tanto, en ambos casos, el valor óptimo de x óptimo es también el mínimo de menos f de x. ¿Qué quiere decir esto? Que para transformar un máximo hay que multiplicarlo por menos 1 y se convierte en mínimo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el resultado es igual. Es decir, si yo tengo una expresión que dice maximizar x más y, es lo mismo que minimizar menos x menos y. Si me da que x es igual a 10, y igual a 20, son los mismos resultados acá. ¿Sí? En términos de magnitud. ¿Ok? Entonces, el óptimo x óptimo, los óptimos siempre son x con un asterisco aquí, cuando teníamos q, etc. Segundo, nosotros tenemos que llevar las restricciones de, acuérdense que la función estándar es minimizar x, y, z con una expresión más, sujeto a una a x igual a b sub m. ¿Sí? Siempre son igualdades. ¿Me siguen o no? No parece. Con cara de que estoy hablando chino. Nosotros tenemos que llevar a esta expresión. Si tenemos un máximo, tenemos que transformarlo en máximo a mínimo con la serie de restricciones, pero las restricciones no son del tipo menor que, mayor que, sino que son todas iguales. No son desigualdades. No son desigualdades, sino igualdades. ¿Sí? Y todos tienen que ser mayores o iguales que 0. Pero si se nos presenta un problema de maximización, que está aquí, podemos transformar, que no está en su forma estándar, porque su forma estándar, insisto, es del tipo
CT igual a X, perdón, CTX sujeto a AX igual a B con X mayor o igual a 0. Y esto es mínimo. Entonces, para llevarlo esto a un problema de mínimo, teniendo un máximo, para que esto sea, el máximo sea mínimo, tengo que multiplicarlo por menos. ¿Sí? Y ahí queda como mínimo. Para llevar una función del tipo menor que a una igualdad, creamos una variable nueva que llamamos de holgura, que es no negativa, ya con un coeficiente nulo en la función objetivo. Lo voy a explicar ahora. Y de la misma forma, cuando tenemos una variable mayor que, creamos una igualdad agregándole una variable de exceso no negativa. Y siempre es posible escribir una variable libre de signo, es decir, cuando tenemos un z que pertenece a los reales, podemos escribir el z como la expresión o una diferencia entre dos variables u y w, tal que z es igual a u menos w. ¿Se entiende? No. Ok. Si ustedes se fijan... Perdón, z sería la variable adicional. Usted recién nombró. ¿Perdón? Usted dijo que usamos otra variable. Sí. En este caso sería z. Sí. Por ejemplo, maximizar 9u más 2v más 5z sujeto a 4u más 3b más 6z menor o igual que 50, u más 2b más 3z mayor o igual a 8, 2u menos 4b más z igual a 5, con u con b mayor o igual que 0 y con z perteneciente a los números reales. Tenemos que llevar esto a un problema de mínimo. Pero ¿cómo llevamos esto a un problema de mínimo? Lo primero, si es máximo, tenemos que multiplicarlo, pero aquí tenemos un problema. Ok. A ver. Si usted, ¿por qué es de holgura y de exceso? Primero, si yo tengo una igualdad, una ecuación x1 más x2 menor o igual a 100. Para que esto sea igual, ¿cómo hago para que esto sea igual? A ver. La sumatoria tiene que ser 100. Sí, la sumatoria se tiene que ser 100. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo elimino el menor? Porque esto solo se da si ambos son, por decir una cosa, son 50 y 50, 75 y 25. Ahí solo se cumple la igualdad. ¿Sí? Pero, como yo me cercioro, como yo me cercioro de que siempre voy a cumplir con eso. ¿Ah? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo yo transformo este menor igual? ¿Qué dice? Dice que usted tiene que agregarle una variable de holgura. ¿Por qué le agrego una variable de holgura? ¿Cómo yo transformo esto en una igualdad?
Si se divide el ejercicio, tengo, esto puede ser que x1 más x2 sea menor que 100 y que x1 o más x2 sea igual a 100. ¿Sí? ¿Cómo hago para llevarlo a que esto también sea 100? Aquí es fácil. Yo le agrego más 0. ¿Cambia? No. Más 1, ¿Cuánto? más 1, ¿Por qué más 1? porque es menor. Menor que ¿Ya? Por eso, cero. Más 1 tiene que ser menos. No lo entiendo. Menos 1. ¿Por qué menos 1? ¿Cómo me aseguro de cumplir siempre con una igualdad? Que sea igual a 100. Si yo sé que x1 más x2 vale menos que 100. Más 100. ¿Perdón? Más 100. No, porque si x1 vale 99, cumple. Sí, porque Y usted le agrega 100. Usted le pone más 100, ¿cumple? No. ¿Cuánto tendría que agregarle? Menos 100. ¿Por qué menos 100? 1. 1. Si vale 98. 2. 2. 50. 50. ¿Cómo me aseguro cumplir la igualdad si esto es menos que 100? ¿Qué hago? Más, le agrego una variable x que lo mínimo que puede valer es 0. ¿Sí? Porque si son iguales, le agrego 0, no cambia. Entonces por eso le agrego una variable de holgura, que en este caso se llama cs o x5. x5 es una variable de holgura. Porque si vale menos que 100, es un ejemplo, no hay que quedarse con el 100 pegado. Si vale menos que 100, cuando yo le agrego esa variable de holgura, me aseguro que voy a llegar a 100. ¿Sí? Ok. ¿Qué pasa cuando tengo mayor o igual que b? x1 más x2 mayor o igual que b. ¿Cuál es lo mínimo que puede valer x1 más x2? ¿Cuánto? B. Lo mínimo que x1 valga b. Si esto vale b, ¿cumple? ¿Sí? Sí. Ok. Le agrego 0, sigue cumpliendo. ¿Sí? Si vale más que b, si vale, vamos a ver que b vale 500 y esto vale 501, ¿qué tengo que hacer? Menos. Para que sea igualdad tengo que restarle 1. Si vale 857, ¿cuánto debo de restarle? 57. Ah, perdón. 357. 357. Entonces, ¿cómo me aseguro de cumplir la igualdad? Si vale lo mismo, le agrego 0. Pero si vale más que eso, le quito el sobrante. ¿Para qué? Para cumplir la igualdad. Bueno, eso es una variable de exceso. Agrego una variable de exceso, que en este caso se llama x6. ¿Se entiende? Entonces, cuando tengo menor que, le agrego una variable de holgura. Cuando tengo mayor que, le resto una variable de exceso. Porque sobra. Entonces aquí, si ustedes se fijan, teníamos, voy a ocupar la misma nomenclatura aquí para que no se confunda, u igual a x1, b igual a x2, y tenemos la primera situación. Ahora tengo z.
Z decía que Z pertenece a los números reales, pero para que el modelo esté en su forma estándar, Z tiene que ser siempre positivo. Tengo que asegurarme que pertenezca, que sea mayor que 0, no que sea igual a los reales. ¿Cómo me aseguro eso? Bueno, dice el teorema que Z va a ser igual a x3 menos x4, tal que x3 es mayor que 0 y x4 es mayor que 0. ¿Por qué? ¿Me aseguro con eso que pertenezca a los números naturales, a los números enteros? Perdón, a los números mayores que 0. No. ¿Por qué no? Ah, porque Puede ser un número negativo. ¿Sí? Sí, aunque son los dos igual o mayor que 0. No, porque si x4 es mayor que x3 va a quedar negativo. Si x4 es mayor igual a x3, ¿sí? Si x4 es mayor que x3, va a quedar negativo. Z. Z va a quedar negativo. Ahí habría que multiplicar por menos 1, ¿no? ¿No es la variable? No. Para que en vez de ser x3 menos x4 sea más. Si Z es negativo, ¿cumple la igualdad? Si x4 es mayor, sí. Si Z es positivo, x4, si ambos son positivos, y x4 es menor, ¿cumple? ¿Sí? ¿O no? Por tanto, con esa expresión yo siempre me aseguro que Z pertenece a los reales. Obviamente depende del resultado, pero como son variables, esta es una nomenclatura algebraica. Entonces yo siempre me aseguro con la diferencia de dos variables positivas que va a pertenecer Z a los reales. Ya sea porque x4 es mayor que 0, pero más grande que x3, va a darme negativo. O al revés, que x4 es menor que x3, por tanto me va a dar positivo, o que x3 es mayor que x4, me va a dar positivo, o que x3 es menor que x4, me va a dar negativo. Por tanto, con esa forma, diciendo que estos dos son mayores que 0, me aseguro que z pueda pertenecer a los reales. Lo que estamos haciendo es transformar z para que pertenezca a los reales sin afectar el ejercicio. Entonces sabemos entonces que z es x3 más x4. Entonces tenemos, según esto que está acá, que lo voy a copiar, para maximizar yo tengo que transformar el mínimo multiplicando. Entonces minimizamos 9u, pero u vale x1. Entonces queda menos 9x1. ¿Sí? Porque para transformar de máximo a mínimo multiplicamos por menos 1. Más 2b, multiplicando por menos 1 queda menos 2b. Pero b vale menos 2x2. Después, más 5z, menos 5z, pero z vale queda menos 5x3 más 5x4. ¿Por qué? Porque en paréntesis x3 menos x4 por menos queda menos x3 más x4. ¿Sí? Fijémonos hasta ahí. Yo después les voy a explicar por qué agrego esas palabras. ¿Ya?
sujeto A, 4U o 4B, 4U, 4X1 más 3X2 más 6X3 menos 6X4 y abajo es U, que es X1 más 2X2 menos 3X3 más menos 3X4 y 2X1 menos 4X2 más X3 menos X4. ¿Sí? Ok. Menor o igual a 50, pero tenemos que transformarlo en igualdad. ¿Sí? ¿O no? Sí, porque está en su forma estándar, es con igualdad. Perdón, en el segundo es 3x3, pero será más 3x4, ¿no? Sí. Más el 3x4. Menos 3x3 más 3x4. No, es Más más. 3x3 menos 3x4. Ahí. No, al otro lado. ¿Por qué? No, si el x3 menos x4. Z igual a 3. No, porque Z menos x4. ¿Sí? Por eso está. Ok. Solamente se multiplica con menos 1 la Función objetivo. función objetivo. Ok. Solamente. Entonces, nosotros tenemos aquí menor o igual que 50. ¿Qué teníamos que hacer para llegar a la igualdad? Si todo esto que está aquí es menor que 50, 4x1 más 3x2 más 6x3 menos 6x4 es menor a 50, ¿qué tengo que hacer para que me dé 50? Agregarle más una variable de holgura, que es lo que me faltaría para llegar a la igualdad. Y esta variable de holgura es de x5. Y ahí puedo decir es igual a 50. X1 más 2x2 menos 3x3 menos 3x4 dice que es mayor o igual a 8. Si vale 8, ¿qué tengo que hacer para que pueda superar el 8? Variable de acceso. Entonces, si vale más que 8, ¿qué tengo que hacer para que quede 8? Restarle la variable. Restable la variable, lo que me sobra, ¿cierto? Menos x6, perdón. Igual a 8. Y después, esta queda igual a 5. ¿Sí? Con x sub i mayor o igual a 0, con i igual a 1, 2, 3, 4 y 5. Y 6. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué? Con x sí, con x1 mayor que 0, x2 mayor que 0, x3 mayor que 0. Pero no escribir x1 Todo lo x Ahí vale cada ¿Sí? Entonces, ya sabemos que teniendo un ejercicio de máximo, yo lo tengo que llevar a su forma estándar. Su forma estándar es un mínimo con todas las restricciones en igualdad y con todas las variables mayores que 0. Entonces ya saben transformar a su forma estándar. Bueno, ¿por qué lo queremos transformar en su forma estándar? Porque queremos encontrar un conjunto de soluciones factibles. ¿Se acuerdan que en el método gráfico, qué hacíamos nosotros? Nosotros llevábamos a la igualdad las restricciones, las graficábamos, veíamos los puntos que estaban en el vértice y veíamos la región factible, que era toda aquella región que las restricciones se cruzaban y lo que quedaba bajo esa restricción. El área. El área. ¿Ya? Todo lo que estaba en esa área son puntos factibles de ser una posible solución. Y cuando yo graficaba y me movía Z, llegaba al punto más extremo y generalmente era la región que estaba afuera, era lo más extremo y por tanto había una alta probabilidad de que ahí se satisfaciera la función. Pues bien, nosotros tenemos que buscar cuál es el vértice, ¿se recuerdan o no? Voy a dibujar aquí, teníamos una restricción, otra restricción,
Sí. Y aquí esta era la región factible. Dentro de esta región factible estaban las posibles soluciones. Y nosotros en el método gráfico decíamos, mire, estos puntos en general, evalúenlos en esos puntos porque lo más probable que yo al moverme en esta que es la más extrema, podría ser que este sea el Z óptimo. O sea, el máximo. En este caso el máximo. ¿Cuál sería el mínimo? El 0,0. ¿Sí? Perdón, esos puntos que uno buscaría los reemplaza en la función objetivo, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, obviamente, cuando tenemos dos variables, puedo ocupar el número, el método gráfico. Pero cuando tengo x1, x2 y x3 como gráfico, en 3D. Cuando tengo x1, x2, x3, x4, cuando tengo x6, x7, x8, x10, no puedo usar el método gráfico. Tengo que buscar una forma, un método, que permita dar la solución. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, en un plano cartesiano, en 2D, esta es la región factible y yo tengo un conjunto de soluciones posibles que sean el óptimo. ¿Ya? Entonces, como yo tengo igualdades, lo que tengo es un sistema de ecuaciones tal que me permita, con una variable inicial, iterar varias veces e iterar e ir reemplazando posibles soluciones. Aquí yo partía del 0, 0, iteraba, z me daba, centro máximo, 0. Vamos a poner que este punto 3 no sería 0,3. no, 3, 0. Este sería 6, 0 y este sería, no sé, 2. No, en En realidad. realidad 0,6. 0,6. Sí, 0,6. ¿Ok? Y vamos a poner que esto es x más y. Z me da 0, después Z1 aquí me da 3, Z2 me da 6 y Z4 me da 7. ¿Sí? Entonces yo tengo un conjunto de puntos factibles, en este caso con el método gráfico, y lo que tengo que hacer es cómo me muevo en esta área probando puntos que me permitan descubrir cuál es el máximo. Obviamente es el método carretonero, aquí hay infinitos puntos, yo no sé cuál es el punto óptimo aquí, pero con el método gráfico dada la función x más y, que se graficaría y igual a x, es decir, esto va aquí, ¿o no? ¿Sí o no? Esto va así. Una cosa así, ¿cierto? ¿O no? Ah, no, pero es que esto es x más y igual a z. ¿Sí? Se va moviendo. O sea, no era llegar y... pero da lo mismo, claro. Se va moviendo, entonces... Entonces yo... Lo que tengo que hacer ahora es, dado estos puntos factibles o región de puntos factibles, encontrar una solución básica factible, es decir, una solución que satisfaga todas las restricciones. Y parto de esa. Y voy iterando hasta encontrar la solución óptima. Para saber cuándo es óptima es cuando en estas iteraciones yo descubro que un cambio hace que yo me salga de una región factible. Entonces, hasta que esté dentro de la región, sigo iterando. Cuando ya salió el punto de la región, quiere decir que ya me tengo que detener y ya no es factible, por tanto ya no es óptimo. ¿Ya? Entonces, yo tengo que resolver un sistema de ecuaciones haciendo todas las otras funciones en cero. Me olvidé antes de que aquí había más 0x3 más 0x4, ¿sí? Eso es porque, como yo agregué más variables, esas sí influyen en mi función objetivo, pero el índice no se toma en cuenta porque es cero. Me he manchado todo el día.
de aquí, aquí. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es partir de una solución básica factible hasta llegar hasta mi solución óptima. Y aquí hay variables que se llaman básicas y no básicas. No básicas es decir que no forman parte del sistema. Entonces hay algunos teoremas que son importantes conocer. Primero, saber que si un problema de optimización tiene una solución básica óptima, entonces tiene una solución básica factible óptima. Creo que tenemos prueba de esto el 16. ¿Sí? El 16 de mayo. No, la prueba, la administración la tenemos el 9, creo. Y la de esta el 16. Sugiero que estudien. Profesor, pase a la prueba por el tema de turno. Yo por lo menos en mi caso no me puedo venir. La prueba se la doy al tiro la semana siguiente. No, al final. Al final de semestre. Sí. Y se juntan dos, por ejemplo. Así es la vida. Difícil. Hagan más fácil Profe, ¿las pruebas son presenciales? Presenciales. No, hay una prueba que tiene que ser online. ¿Quién dijo eso? Un grupo. Yo creo que van a hacer las pruebas en grupo con material, libro abierto. Creo que cuando son individuales deja a veces causar un problema. No. No. Les paso un formulario si quieren. No sé si les sirve mucho, pero. Sí, pero si hay un grupo, no hay problema. No les voy a decir las estadísticas de aprobación del modelo. Ok. Entonces, tenemos una matriz A que está compuesta por los recursos B y por los costos no básicos. Y tenemos una matriz X compuesta por las variables N, tal que las variables básicas y no básicas tienen la respuesta de una y sobre otra. Es decir, dado una serie de variables, hay un grupo de variables que son básicas y otras que no lo son. Y lo mismo pasa con los coeficientes que acompañan esas variables. Hay coeficientes básicos, m, y coeficientes no básicos, n menos d. ¿Ya? Y b es la matriz básica. ¿Qué es esto de básico y no básico? Quiere decir que variables que pertenecen a la región factible como posible punto de solución y otros que no pertenecen, pero se utilizan precisamente para llegar a esa región básica factible. Porque podemos partir desde un punto básico factible, es decir, que pertenece a la región, o al revés, partir de un punto que no pertenece y llegar hasta el lugar que pertenece. ¿Sí? Me miran así con una cara de... Está complicado. No, se dio, pero no sé qué. Está complicado. Ya me eché el ramo. Pero los que lo hacen por segunda vez tienen mayores probabilidades. Ok. No, pero en serio, sí, esto se ve difícil, pero no es tan difícil. Más bien mecánico. Pero cuando uno anda en bicicleta se cae. Uno tiene que caerse para aprender a andar en bicicleta.
Yo no puedo caer. No, pues si se caen los aviones no vamos a ver eso. Ya, pero sigamos acá. Entonces, si ustedes se fijan, es posible transformar este problema que es CT de X. ¿Qué es lo que es CT de X? ¿Qué es lo que era C? La administración y costos. ¿Qué es lo que era C? ¿Qué es lo que era C? ¿Qué es lo que era C? Variables de decisión con dos Los puestos. ¿Y por qué dice CT de X? Transpuesta. ¿Qué significa el transpuesto? Yo asumo que eso lo saben porque eso son matrices. Y matrices eso es de primero de. Depende del colegio. ¿De qué época? No, si las matrices se inventaron hace rato. Lo único que hace es mostrar, nosotros tenemos una forma C1, X1 más C2, X2 más C3, X3. Esto es lo mismo que hasta se sube. ¿Cómo transformó la matriz? ¿Cómo transforma esto en matriz? ¿Cómo? Transpuesta. ¿Cuál es la transpuesta? Era el menú 1, la matriz del menú 1. La matriz del menú 1. Sí, por X, X1, X2, X3. Se multiplica así, sí. ¿Saben multiplicación de matrices, supongo? Columna por ¿Sí? Si no saben, www, multiplicación de matrices. O si no está Slim, ¿cómo se llama el humorista que es profesor de matemáticas? A lo mejor. No sé si tiene ese. Pero se pueden reír un rato. Pero pueden buscarlo en Google. Multiplicación de matrices. Ok. Entonces tenemos por un lado CTX, quiere decir la transpuesta de los coeficientes C. La transpuesta no es otra cosa que esto está vertical, Se pone horizontal. o está horizontal y queda horizontal. Esa es la transpuesta. Si está en fila, lo ponemos por ¿Ya? IJ se transforma en JI por Exactamente, esa forma. Lo acabas de buscar. Pero Fue rápido. Va a poner esa clase. muy bien. Ahora, este es el problema y aquí agregamos 0x. ¿Qué pasa ese 0x4 y ese 0x5 que agregué ahí el problema, suponiendo que esto es de mínimo?
El exceso y la... El exceso y la locura. Como agregué esas variables, tengo que incluirlas en mi función objetivo, pero para que no me afecten, porque son variables, el coeficiente tiene que ser 0, porque cualquier valor que tengan Va a ser va a ser 0. Y acuérdense que la locura es lo que me faltaba el exceso de sobrado. y el exceso es lo que sobraba. Entonces puede dar que me sobren 100 y va a verse afectada la función objetivo, pero para que no se vea afectada lo multiplico por 0. ¿Sí? Entonces, esta expresión que está aquí, y aquí esta C3, es lo mismo, o en realidad 0, 0, exacto, es lo mismo, ¿no? Multiplicación de matrices, ¿cierto? Que yo diga, mire, si separo esta matriz en dos, entre básicas y no básicas. Bueno, tengo por un lado C1, C2, C3 multiplicado por X, 1. Es lo mismo, ¿no? Yo digo que sí. 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 Yo digo que sí. Es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es importante acá? Que nosotros podemos transformar un problema, esto es solo expresión matemática, insisto. El método simplex es bien mecánico. Pero ¿por qué es importante conocer esto? Porque la prueba, yo no hago preguntas de resolver el simplex, sino que hago preguntas respecto a la teoría de entender qué significa cada resultado que ustedes coloquen en un problema. Es decir, yo les voy a dar un problema, el señor Juan Vendemesa haga la formulación, haga el método gráfico, haga resuélvalo por simple y explique qué significa cada variable básica, no básica, precio, sombra, etc. Esa es la pregunta, no pregunto resultados. ¿No ustedes Pero, en la biblioteca del aula? Sí, ya pedí la clave, yo estoy con un problema que no me deja. Pero Sí, está todo en la materia. Y les recuerdo que esto es semipresencial. Entonces hay un porcentaje que ustedes tienen que estudiar. ¿Ya? Eso no se olvide, ¿verdad? Porque esto es semipresencial. Entonces yo subo todo el material y hay cosas que ustedes tienen que, del material, leer. Eso es formulación de problemas de programación lineal. Es decir, cómo a partir de un problema yo transformo en lenguaje matemático. Después vimos método gráfico y después vimos ahora método simple. ¿Ya? El problema de programación lineal. Pero no se asusten tanto, porque una vez que lo tengan dominado, ¿Para hacer ejercicio de prueba, sí o no? no, yo ya hice los ejercicios de formulación, hago un ejercicio de simplex y un ejercicio gráfico y después me exploto para error. De un ejercicio, por ejemplo, hay Sí, que hacer las tres. Es un ejercicio. La prueba, o sea, si nos equivocamos al principio. Para tomarlo, si yo investigo. Pero igual, o
sea, se acorta porque si no tiene que hacer por el límite geográfico, no puede entrar en la moneda. Sí. Entonces, igual se acorta, no va a soltar no queda más. No, no van a estar toda la tarde. Pero si lo plantean mal, está mal. O tomado. Ya acabamos. Hasta el nombre de la variante. Nos Nos vemos vemos en marzo. en Septiembre. Ok. ¿La 3 va a ser el 19? No. Ya. Entonces, una vez que tenemos claro aquí, yo sé que no me van a entender mucho, pero lo voy a explicar después cuando hagamos el ejercicio más en detalle. Yo puedo tener variables básicas y no básicas. Las básicas son las iniciales, las otras son las que no cumplen. Entonces, siempre las no básicas haciendo la que añadimos nosotros, la holgura, o podría ser también parte del problema. partimos siempre con esa. Pero podría ser. Siempre partimos con la variable de holgura y exceso como no básica, pero cuando son no básicas quiere decir que cuando no entran como soluciones factibles. Pero pudiera ser que en el transcurso de la iteración, una variable que es no básica se transforme en básica. Es decir, como resultado, a ti te pudiera dar que x1 óptimo es igual a 5, x2 óptimo es igual a 0, x3 óptimo igual a 0, x4 óptimo igual a 100 y x5 óptimo igual a 50. Pero ambas no influyen en el resultado porque su coeficiente es 0, pero adquieren sí un valor. Pero partimos con 0, asumiendo de que, o sea, partimos con el coeficiente 0, asumiendo que son no básicos. ¿Sí? Ok. Para que me entiendan, voy a plantear un ejercicio y voy a ir explicando cómo se hace el método simple, porque me interesa que me enseñen un poco la mecánica. Y luego, espero que cuando resuelva lo de la clave ustedes lean el material y asocien lo que hicimos con cada una de las matrices. ¿Ya? Maximizar Ok. Primero, ¿cómo llevamos este problema a su forma estándar? Multiplicar el función objetivo de 2 menos 1. Pero primero hay que definir las variables. ¿Ya? ¿Cómo transformamos en igualdad aquí? Hay que decir que exceso o holgura, ¿no? Ya. Es menor que es exceso o holgura. Holgura. Entonces vamos a definir x1, x2 y x3 como variables de holgura. x4 igual a x, x5 igual a y.
Ya. ¿Cómo transformamos esto a su forma estándar? Al mínimo. Consulta, ¿hacemos tiro el objetivo o primero a las restricciones pasamos a Está lo mismo. Mínimo menos 40 menos 40x x4 menos menos 60 x5. Sujeto A, 2x5 más x6 igual a 70. ¿Por qué 16? Perdón. Y sí, x5, x4 x5. x4 y x5. Arriba de 60x5 o... Sí. Oye, No, X5. Porque Una sola. x4 más x5 igual a 40 y x4 más 3x5 igual a 90. Y le agregamos aquí x1 más x2 más x3 más. ¿Cierto? No lo entendí. ¿Por qué ocupó ya x4 y x5? Porque reemplazó que x4 es igual a x y x5 igual a y. ¿Y por qué no ocupó el x1 y Porque es x2? una holgura. Porque son los de holgura, pero me falta agregarlos, po. No entiendo. ¿Está acá de nuevo? No, aquí me falta menos 0x1 menos más 0x1 Más 0x2 2 más 0x3. más 0x3. Y ahí menos 40 menos 60. Profe, igual puede quedar la x1 al final, ¿cierto? Ahí. Sí. Pero es para orden, como hay uno a primero que las otras. Cuando está por otro lado, así. Profesor, en un ejercicio, si yo pusiera que x1 es igual a x y x2 igual a y, ¿no hay problema en el sentido de que después la variable x3, 4 y 5 sería alguna? Después que x, perdón, es mayor o igual a 0, abajo, perdón, acá tenemos x e y es mayor o igual a 0. Cuando pasamos acá, no es necesario volver a colocarlo, lo que sería x4 y x5, x4 y x5, aquí, ya, x y mayor o igual a 0, donde es igual a 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí sí. Ya. ¿Puedo borrar? Sí. Esto tiene mucho de lógica. Y esto lo vamos a transformar en una tabla. Entonces vamos a tener x1, x2, x3, x4, x5,
B. Restricciones. ¿Cuánto vale X1? Cero. No, en las restricciones. Ah, O las igualdades, perdón. ¿Cuánto vale? No es X1. ¿Cuánto vale B? O sí, el número que acompaña X1. El coeficiente. 1. X2. 1. ¿Sí? ¿Dónde? Abajo. Pero de abajo, en la segunda. Ah, 0. 0. X3. 0. X4. 2. X5. 1. B. 70. X1. La 0. segunda. 0. 1. 0. 1. 1. 40. 0. 0. 1. 1. 3. 90. En Z. Z. X1, ¿cuánto vale? Ahí metí. Z de arriba. Ah, Menos 40. menos 60. O sea, pasamos a esta matriz. Cuando realicen la PPT se van a dar cuenta qué es lo que es B, qué es lo que es C, y necesito que eso lo identifiquen muy bien en la matriz. ¿Qué no entendió? Son los coeficientes que acompañan a las restricciones. X1, ¿por qué este número está acompañado? Aquí es igual X1 a un X1. Un X1, 2X, un X1, no está X2 es 0, no está X3 es 0, 2, X4, ¿sí? Sí, ahora sí. ¿Sí? No lo habían entendido. Yo les dije que si no entendían y que no entiendo, yo se lo explico. No adivinen porque perdemos tiempo. Ok. ¿Lo copiaron? Oye, si usted quiere ir, váyase. Si quiere ir, váyase, que está la puerta. ¿Qué pasó? Tengo que pasar el ramo. Ya. ¿Hasta que no clase? Estamos listos. 10 minutos atrás. Ya. Una vez que me habiliten, voy a subir esto. Necesito que lo revisen. Ojalá o traigan un computador o lo traigan impreso. Profe, ¿y no existe la posibilidad de que usted se lo pase ahora y se lo compartan? Ah, sí puedo. Si tienen un pendrive, No, pero vamos a... El delegado.